O sea, cada vez que los sectores ligados a la seguridad social se expresan públicamente, muestran más el refajo, muestran más las intenciones. ¿Tú sabes por qué el colegio médico quiere abandonar la tutela o la intermediación de las ARS? Porque le pusieron precio a su trabajo. Y el problema es, y sigue siendo, que usted no puede dejar que un sector profesional opere a sus anchas sin ningún tipo de regulación. Porque el afán de lucro lo va a desbordar, Mozart. Por eso es que parte de lo que aparecen son médicos, lo que aparecen con esas ganancias desorbitantes al año. Ah, no, entiendo, son médicos, son médicos. Olvídate que ninguno paga. Entonces, mira, yo creo que es verdad que la tasación que hizo las ARS en su momento, por las prestaciones, servicios y todo, la dejaron estancada. Ni siquiera se le ha aplicado el tema este de la inflación acumulada. Eso es verdad. Creo que en algún momento la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ha defendido más los intereses de las ARS que de los otros componentes del sistema. Eso es verdad. Eso es verdad. Y creo también, sin embargo, que después que las ARS han servido de intermediaria, lo que es la prestación de servicios de salud, en todas las clínicas privadas, en todas, se ha incrementado considerablemente la demanda y es un gran negocio. ¿Ustedes oyeron lo que dijo el superintendente de salud? En el año pasado, las ARS se dispersaron a las clínicas y centros de prestación de servicios alrededor de 60.000 millones de pesos. Sin contar lo que invirtió el Ministerio de Salud en otros 60.000 millones más. Aquí no hay una sola clínica de esa bien dotada que no esté abarrotada diariamente de asegurados, ya sea esto, la mayoría lógicamente contributivos, porque no, el subsidiado no puede ir a las clínicas privadas, tiene que ir a los hospitales. Y solo si la aseguradora, SENASA, le autoriza a un tratamiento especial y específico a un subsidiado, se le envía a una clínica privada, porque no la tenga a disposición en el sistema hospitalario público. Nada más que por ese caso. Y eso es excepcional. Pero la mayor parte de esa gente que usted ve abarrotando en la clínica privada es por su seguro. La tarifa por servicio, incluso a prestación de servicio especializada, ciertamente se ha quedado congelada. Por eso esos médicos se dan el lujo de cobrarle a usted la diferencia. Y por eso se quejaba el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellano, que el gasto de bolsillo es demasiado alto todavía. ¿Por qué? Porque tú vas con tu seguro a una clínica privada donde un especialista al que fuiste referido, porque esa es la otra, si no vas a ser referido por un médico autorizado del sistema, el seguro no te cubre, pero tú vas y te presentas y el tipo te dice, sí, está bien, el especialista, ¿no? Te ve, pero te dice, dame 1.000 de diferencia. Esos son los que cobran 1.000, hay otros que cobran 1.500. Sí. Y hay especialistas que cobran 3.000. Y tú dices, pero ¿y el seguro? Sí, ya el seguro aplicó. Aplicó, ¿sabe con cuánto? Con 300. Porque el especialista dice que él no va a dar consulta por 300 pesos. Que él te cobra una diferencia de 1.000. El asunto está en que probablemente yo sea el 10º, el primero o el 15º que fue a donde ese especialista. O sea, que ese señor puede recibir 10, 15, 20.000 pesos diarios de consulta, más los 300, que para ellos ya es una chilata. Que por cierto se acostumbraron a recibirlo con 60 y 90 días de retraso.
porque lo importante es lo que le ingresa del bolsillo. Entonces, esas cosas, dice Pedro Luis Castellano, debe resolverse porque le está causando todavía mucho daño al asegurado. Mira, esas son de las cosas que debe resolver. Ahora bien, esa amenaza, médicos planean salir en masa de las aseguradoras de salud. ¿Y quién dijo eso? Es buchipluma. Eso es buchipluma nomás. Tú eres loco. Pero esa es la gallina de los huevos de oro. Ve a ver dónde están todo eso. Ahora, esa clínica. Sí, ahora, ¿qué es lo que sí conviene? Reevaluar esa tarifa para reducir el gasto de bolsillo porque, Pedro, la como reforma, les digo, hay que reformar eso. Sí, pero hay que mejorar. Hay cosas que se aplica la ley. Muchas de esas cosas se resuelven de inmediato. Bueno, porque se resuelvan. Con resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bueno, porque se resuelvan ya y punto. Pero que no le den larga al asunto. Pero eso es buchipluma. Lo que se pueda hacer fuera, no se lleven de lo que se pueda hacer al margen de la reforma. De la reforma. No bueno, porque se haga lo que se puede hacer. Usted va a la clínica, esos señores están repletas de asegurados. Sí, pero óyeme, Pedro, tal y como dije con el asunto del ADP y educación, las cosas que se puedan hacer administrativamente antes de la reforma, que ya se hace impostergable, la reforma en todo el sistema de la seguridad social, como lo manda la propia ley. Pero si se pueden avanzar asuntos como eso que está planteando Pedro, pues terminen la de avanzar. Hay un asunto que hay que eliminar. Terminen la de avanzar. Hay un asunto, el veto. El veto solo puede ser reservado al Estado. Hay que quitárselo al sector privado y al sector pero aún así todos laboral. Sabemos que eso es parte de la Porque el veto se ha utilizado para impedir la aplicación de las regulaciones. El veto se ha utilizado para eso. Mira. Hay más de 100 reclamos pendientes de conocimiento, incluso en los niveles de donde usted puede llevar esos reclamos, incluso en la justicia. Más de 100. Porque se niegan una parte y dice, no, yo veto aceptar esa. Entonces eso va a una estructura de... Déjame continuar, espérate. Déjame continuar. De análisis y estudio. Déjame continuar con lo que se ha avanzado en estos 2 años de gobierno, porque no quiero, dicen ahí, es muy difícil que uno evaluarlo todo. Hay sectores, Moza, pero hay sectores ahí que tú no has tocado que son importantes también, y es verdad. Hoy, ¿cómo no notar, por ejemplo, en estos 2 últimos años, los avances que hemos tenido con ese formidable programa del 911, por ejemplo, que ya se colocó en Baní, ya llegó a Peravia. Acuérdense que ya Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, cubierto, pero llegó justo la semana pasada, llegó a Peravia. Y habrá de seguirse incrementando su presencia hasta cubrir todas las provincias del país. Uno de los programas más eficientes y de mayores y mejores resultados, el 911. No puedo dejarlo de citar como algo que se ha incrementado en forma sustancial en todos los últimos años. Pero ¿y qué decir también del agua? Señores, nosotros hay una inversión importante en algo vital como el agua. ¿Ustedes saben cuánto se han invertido en estos 2 últimos años para rehabilitación y para sistemas de distribución de agua potable y saneamiento? Más de 10.800 millones de pesos, Pedro, en 189 proyectos en agua potable y en saneamiento. Los saneamientos de esas cañadas y la instalación, rehabilitación del sistema ¿cómo que se llama? La planta de procesamiento. Esa inversión importantísima, vital, que se está haciendo ahí en la Jacobo Magluta. Ya está el agua tratada. Esa agua tratada. Todo eso componente, eso es importante también. Todo eso habrá de culminarse el próximo año. Vamos a contar con la planta más grande de toda el área.
de tratamiento, como es esa, para incrementar la presencia, que es otro componente que no podemos dejar de lado, de saneamiento de la ría Osama e Isabela, donde hemos avanzado muchísimo. Recuerden que en estos 2 últimos años salimos de toda esa chatarra que estaban ahí, que se desguazaban en pleno río, que es un desastre ambiental. Eso ya pasó a la historia. Pero recuerden que se ha continuado en el proceso, que en estos días como que no he sentido. Tengo que llamar, hay que llamar a Domingo para que venga, hablemos de Domingo Sabio, que es un gran proyecto de movilidad y de saneamiento integral que va a impactar a centenares de miles de familias de toda esa ribera y esos barrios que están colocados en la zona norte y en la zona este, a ambos lados de los ríos Osama e Isabela también, Pedro, donde hay recursos disponibles en el presupuesto para avanzar en esa dirección también. Eso es sumamente importante. Y ni hablar, cuando hablamos de agua, en modo alguno podemos olvidar la retoma de la construcción de esa formidable presa de Montegrande, generando empleo directo inmediato de más de 2.000 empleos. Directo, gente que está trabajando ahí. Proyecto múltiple Montegrande. Proyecto múltiple, sí, porque involucran un acueducto en una segunda etapa. Un sistema de riego nuevo. Y sistema de riego nuevo. Para 600.000 tareas nuevas. ¿Están escuchando? Pero no podemos olvidarnos a propósito de agua y de saneamiento del proceso también que se lleva a cabo en nuestra línea fronteriza. Yo con Montegrande, óyeme, y Punta abandonada Catalina a su suerte tengo por muchísimo tiempo. En la línea fronteriza nosotros tenemos ahí un proceso muy importante que me le ha dado, a mí me encanta eso, valor de uso. ¿Tú sabes quién? A la Guardia. Está incorporada, nuestros militares incorporados al proceso no solo de control de la frontera, sino además que están involucrados en el proceso de rehabilitación de nuestras montañas depredadas en forma inmisericordia como Bauruco, con un proceso de rehabilitación con frutales, básicamente con frutales, que ¿cuántas tareas son que están? 700, ¿cuántas tareas que están en el proyecto de 900.000 tareas. Sí, de rehabilitación. De rehabilitación. De toda lo que es la franja sur de la cordillera central. Exactamente. ¿Cómo uno dejar de mencionar ese tipo de cosas? Porque muchas veces, como dice el camarada Tineo, ¿dónde andará Tineo? Como dice el camarada Tineo, muchas veces nosotros aquí creemos que todo comienza, termina y todo se realiza en el ámbito urbano y nos olvidamos de que el país somos todos, sí, que son 48.000 kilómetros. 48.000, pero ya nos quedan menos que eso, porque una vez le cedimos 2.000 a los haitianos y ya las presas ocupan 6.000. Sí. Los lagos de las presas que se han hecho tienen 6.000 tareas bajo agua. Sí. Para toda la vida. Sí, que a propósito de las cosas por eso digo que de las cosas que pensemos falta, bien lo que vamos a hacer con cada presa. Que a propósito de lo que falta por hacer, no por hacer, sino por acelerar, es el tema precisamente del migratorio. Ahí tenemos que acelerar la marcha para tratar de afrontar un tema tan terrible que es el principal problema que tiene la República Dominicana, que es Haití. Que no nos vamos a cansar de decir eso. Mira, vamos a ir a una pausa porque viene ya. Y para seguir con el corrido sin tener que parar. Para seguir corrido. Don Julio Ortega Tous, ese camarada, está con nosotros. Un momento, comenzamos con él. Sí. Julio, buenos días.
Y aprovechamos la ocasión para decir que está don Héctor Tineo con nosotros también. Don Héctor, yo quisiera compartir con usted esta preocupación y con don Julio, aprovechándolo de una vez a los dos. ¿Por qué el hecho restaurador, que es el que confirma esa voluntad indetenible de los dominicanos de hacerse una nación respetable con la fisonomía de una nación moderna, no es tratado como un evento trascendente de la historia dominicana? Y se le menciona nada más, y no se conocen esos detalles de Pepillo Salcedo, de Eusebio Mansueta, de todos esos héroes que tuvo la restauración. Porque no ha sido tema de los medios de comunicación. Y no es para cubrir a España, que era un imperio, y el hecho, porque fue que nos liberamos de España. No solo eso, sino los papeles de la restauración, lo que te indica un pueblo dominicano sin resentimiento, un pueblo dominicano que le dice a España que solo defiende su soberanía, pero que no odia a España y que ve a España como un pueblo hermano. ¿Qué es lo que pasó con la guerra de la restauración? Mozart hablaba hace un momento, refería a lo que nosotros decimos. En el Distrito Nacional hay una parte de los dominicanos y dominicanas que entienden que toda la historia se produce aquí, se concentra aquí. Hay que recordar que la guerra de la restauración, ¿usted sabe dónde fue que estalló? En Capotillo, que era en ese tiempo, ¿cómo que dice? Broque y qué más, lo que ahí no había más nada. Ni siquiera un trazado de vía. Eran 3 trochas los que existían para llegar allá. Y ahí ese grupo de hombres proclamaron la restauración de la República el 16 de agosto de 1863, con lo que comenzó una guerra. La guerra más cruenta que ha vivido el pueblo dominicano fue la guerra de la restauración. Dice Gregorio Luperón en los papeles que los españoles, el ejército español perdió 12.000 hombres, 12 generales. La fuerza dominicana perdieron 4 generales en esa guerra. Una guerra. Esa batalla de Santiago del 6 de septiembre de 1863, que ahí es cuando los restauradores toman ya Santiago, que era la sede, la insignia del gobierno español de la nación. Ahí cuando la tomaron, en la toma de la fortaleza de San Luis, ahí fue que murió el general Gregorio de Lora, que era el que comandaba la toma de la fortaleza. Tomaron la fortaleza, pero Gregorio de Lora murió después de lo que murió en la puerta, entrando a la fortaleza. Referimos la fortaleza Osama, porque fíjate que la fortaleza San Luis, porque ahora hasta con ese nombre se está jugando. Ahora veo que quieren compartir el espacio de la fortaleza de San Luis. Uno ha planteado que sea un lugar para aparcamiento de vehículos. Otro que se... Oiga, cuando eso debiera ser, pero mira, debiera ser un símbolo inmarcesible, de la restauración, intocable. Pero la segunda brigada no está ahí. No. La Fernando Valerio está en la entrada de la ciudad, la sede nueva, porque claro, recuerda que Balaguer hizo una sede nueva de ese batallón. La San Luis es la que está en el centro de Santiago. Es un parque ahora. Sí, eso fue un centro de batalla. ¿Qué es lo que quieren hacer con ella? Un lugar de aparcamiento. Están discutiendo ahora si convertirlo en un lugar de aparcamiento en Santiago. Tiene un parqueo. O sea, ese es el irrespeto por la historia, que no hay un respeto por la historia. Eso que dice don Pedro, pero mira que, ¿y cómo una guerra así? La guerra más cruenta que ha conocido el pueblo dominicano. No más cruenta, la guerra más popular. Nunca se ha derramado más sangre ahí, Julio. No, aparte de la Julio, nunca se ha derramado más sangre en una guerra. Aparte de la cantidad en República Dominicana. De víctimas, de muertos, es la única guerra nacional que ha habido, que desde el este hasta el sur, hasta el norte, en el país entero se estaba peleando. A diferencia de la guerra de independencia de 1844 a 1856, que fue una guerra fundamentalmente en la zona fronteriza. Sí. La guerra de restauración fue una guerra nacional, popular, sí, donde se integró la población a la lucha por recuperar la independencia nacional. La soberanía plena. Sí. Y ahí, a mi entender, se reafirma la conformación de una nación distinta, la nación dominicana, con una voluntad de existencia que
se manifestó quizás en 1821. Con Núñez de Cáceres. Sí, pero que fue muy endeble después de 1844 y con la guerra restauradora ahí fue que se manifestó realmente la voluntad de la República Dominicana de existir como nación. Después, en 1916 a 1924 también. Y después en 1965, es decir, en varias ocasiones ha habido la presencia de, primero, la anulación de la soberanía de la nación y, por lo tanto, de distintas maneras, la lucha por la restauración de esa soberanía. Por las armas, por los medios diplomáticos, por todas las formas. Y el pensamiento del origen que se reafirma, porque hay que destacar que ese es el origen del pensamiento duartiano, o sea, soberanía. Sí. Independencia. Soberanía innegociable. Independencia. Entonces, Independencia. esa llama... Hay gente que llama al proyecto duartiano la separación. Sí. Porque en esa época se hablaba de separación también. Sí. Pero realmente fue un proyecto de independencia nacional. Claro, porque fíjate que Duarte de una dice, nación. Juan Pablo Duarte dice, me proclamé dominicano cuando ese nombre estaba proscrito. Juan Pablo Duarte en Arbola, o sea, me proclamé, o sea, dominicano. Y fíjate que en la fundación de la Trinitaria, lo que Duarte dice, Duarte incluso refiere, y si otros países tienen su independencia, Estados Unidos, y usa la palabra Duarte hasta los haitianos, ¿por qué los dominicanos? No, hasta no, pues fueron los segundos. Fueron los segundos. No sé ustedes, pero a mí me gustaría escuchar una evaluación así a grosso modo, porque el tiempo no da para mucho. De Julio Llegué Ortega, temprano hoy. De Julio Ortega, porque se cumplen 2 años de la gestión de esta administración de gobierno. En el plano de la economía, por ejemplo, en el plano de la inversión pública, de la economía en sentido general, del gasto público, el crecimiento, la estabilidad, la proyección y cómo ve situaciones que puedan mejorarse. Yo creo que es importante hacerlo, pero antes de eso quiero manifestar que esta mañana estuve viendo que el oro está por debajo de los $1,200. Está en 1,189. Es un preocupante. Cerró ayer. Eso está muy vinculado con el fortalecimiento del dólar, por un lado, y con cierta incertidumbre en algunos mercados bursátiles. Yo le mandé ayer un video, no sé si lo pudieron ver, sobre la opinión de la familia Rothschild. Sí, sobre la coyuntura económica actual y por qué ellos han salido de todas las bolsas de valores. Realmente esta bajada del dólar, la crisis que se está gestando en Turquía no es cualquier país, es una economía emergente importante, y las sanciones que le ha aplicado de forma inaudita el gobierno norteamericano a un país aliado de la OTAN. No solamente que ya tenían el 25% y el 10% al acero y al aluminio, sino ahora se lo duplicó, porque la moneda se devaluó por una situación económica. Ahí hay una lucha de poder muy compleja, pero que puede tener un contagio hacia otros mercados emergentes también. Ya de hecho, en términos de las bolsas de valores de los principales mercados emergentes, aparentemente está teniendo ese contagio, porque esto podría significar una redistribución del mapa geopolítico a nivel del Medio Oriente y de Asia Occidental. Turquía es un país que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN. Tiene una de las bases militares más grandes de la OTAN, en Sirlik. Y esta situación realmente trae mucha inestabilidad y volatilidad a los mercados internacionales, y de ahí esta bajada del oro
que ojalá no baje más de ahí, Sí. sino que se mantenga, Ojalá. que logre recuperar los niveles que tenía hace un mes atrás, de 1.250, 1.300 dólares, porque eso afecta desde el punto de vista, desde el punto de vista de los ingresos fiscales y las exportaciones ¿Sabe que nacionales. A nosotros. hay una cláusula del contrato que opera con Barrick Gold y Es de el nosotros. Estado que tiene un límite, 1.175. Sí. Si Y baja baja de de- ahí, se pierde una prima. Sí. No es que se pierden los beneficios, pero hay una prima La pierde. que es beneficio un 5% Yo no más, sé creo. ahora, yo estaba... Pero yo estaba al 1.175 tanto es antes, pero no sé en cuánto estará el costo de producción de Barrick ahora. ha subido un poco, ¿eh? Pero Sí. llega a los $1.000. La ¿no? causa por la cual Barrick presiona y contrata de manera directa con AES el gasoducto para procesar gas natural en su Para bajar planta costo. en Quiqueya 1, que es la que alimenta Pero el se está sistema. haciendo. Sí, la obra está operando. No, se está comenzaron los haciendo el trabajos. gasoducto. Comenzaron los trabajos. Sí. Llamé a un hombre que me dijo que sí, que ya se han tirado, está porque había que tirar diseño y cosas de No, ahora es de hacer verdad. contratación. Ahora es de verdad. pues, Sí, o sea, que la ese obra es de... gasoducto. Pero por eso es que Barrick es para reducir costos. Sí. Porque Ya. previó que se le estaban encaramando los costos, generando con Bunker C en Quiqueya 1, que es de ellos, que no es de no es de ¿Por qué no Jejaina, dejamos Barrick para es de después y ellos. vamos a la evaluación de la economía? ¿Qué tú crees del general? comportamiento? Eso es importante. Bueno, la economía dominicana en los últimos 2 años, en el año 2016 terminó con un crecimiento de 6.6%. Sí. Y en el año 2017 con un 4.6%. Es decir, en el año 2017 hubo una desaceleración notable, porque es un tercio del crecimiento del año anterior, un 33%. Ahora, ¿implica eso que la economía dominicana es una economía en crisis? No. Yo pienso que se conjugaron una serie de factores en el primer semestre del año 2017 que hicieron caer de forma muy notable el nivel del crecimiento casi a un 3% y por debajo de un 3% llegó a estar. De ahí fue que las autoridades monetarias tomaron la sabia decisión de modificar la política monetaria y expandir los medios de pago y el crédito al sector privado, lo que permitió que se terminara muy cercano a lo que se llama el potencial de crecimiento, que es un 5%. Terminamos un 4.6, pero si no se hubieran tomado esas decisiones, esas medidas de política monetaria y de política fiscal, porque el problema es que durante el primer semestre se restringió restringió mucho el gasto el público. gasto público, sobre Estamos todo en hablando construcción. de... ¿Eh? Sobre todo en construcción. Sobre todo en construcción y Sí. particularmente por una meta que yo Sí, la meta es. la meta del déficit del público, que a veces uno tiene que, sobre todo si uno no está constreñido por un acuerdo con el fondo, uno tiene que tener más flexibilidad. Por ejemplo, en Europa ahora mismo, una de las discusiones, España, que es un caso que lo conocemos bien, porque leemos los periódicos, hablamos el mismo idioma, hay muchos dominicanos allá, etcétera, hay mucha inversión española aquí. España tiene un debate ahora sobre el techo de gasto. El techo de gasto que le impuso la Unión Europea luego del rescate bancario y que se está planteando en este momento que para poder ampliar las políticas sociales que fueron recortadas durante el periodo del gobierno de Rajoy, del Partido Popular, que se suba el techo de gasto. ¿Cómo lo hizo Portugal, que ya consiguió Pero activar su Portugal lo economía? hizo de una manera muy inteligente, que fue sin subir el techo de gasto. Inclusive, Portugal puso el déficit público por debajo del 3%, que es la meta de la Unión Europea. Está en 2.4% en el caso de Portugal. Portugal es un caso realmente digno de estudio, porque logró aumento de salario, aumento de
beneficios sociales, etcétera, y al mismo tiempo ajustar las cuentas públicas más allá de lo que exigía la Unión Europea. Entonces, en el caso nuestro, yo entiendo de que la economía dominicana, sus fundamentos son sanos al día de hoy. Primero, hay un crecimiento autónomo de la economía dominicana, de la economía privada, que es la parte más importante, que se ha mantenido por casi 10 años o más. Después de la crisis del 2008, que nos afectó, 2008-2009, a partir de ahí, la economía dominicana ha tenido tasas de crecimiento promedio de un 6%, con excepción del año 2008, que fue de un 3.2, creo que fue, y con este año 2017, que fue una coyuntura muy sui generis. Ahora bien, la tendencia que se ve a medio año, con las cifras ya a primer semestre, primeros 2 cuatrimestres del año 2018, es que estamos en 6.7% de crecimiento. Seguimos con el eterno problema del crecimiento versus distribución de la renta. Y la distribución de la renta solo viene a través del gasto público. Que se olviden los economistas neoliberales y las posiciones neoliberales. Solo viene a través del gasto público, más gasto en educación, más gasto en salud, una seguridad social más solidaria, transporte público, inversión pública en transporte, en metro, en trenes, en autobuses. En teleférico, en todo. En todas las seguridad formas pública, que permita, la seguridad pública, que permita que la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos, porque uno en cierto sentido vive en una burbuja, la gran mayoría de nosotros, de los que estamos aquí. Sí, yo vivo en el Evaristo Morales, tú vives en el Bellavista, tú vives en Metro, tú vives en Gascue. Uno tendría que por lo menos una vez a la semana darse una vueltecita por los barrios populares. Eso es lo que hay que hacer, yo lo hago, eso hay que hacer. Para ver cómo es que está viviendo la gente, cuáles son los problemas. Hace tiempo no voy al mercado modelo y me sumerjo en el fango del mercado modelo. El modelo ahora lo van a convertir en una cosa turística, el mercado modelo. Con el proyecto el mercado nuevo es. El mercado de allá arriba. El mercado nuevo. Eso. Ahí es que a mí me gusta meterse en ese fango. Por eso van a estar abajo del teleférico. Sí. Lumina, Sabana Perdida. La zona de la Barquita. Hay que ir a los barrios, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, tratar de ir en el transporte que toma todo el mundo a los Alcarrizos. Para que tú veas la necesidad que hay ahí del teleférico. Y eso es en la capital. Metro. Y nosotros los capitaleños creemos que el país es la capital y no lo es. No lo es. No lo es. En el interior a veces hay mucho más problemas de subsistencia. Entonces, esos programas de transferencias condicionadas, de transferencias sociales, de inversión masiva en educación, de mejoramiento de la calidad del profesorado, que es fundamental para aumentar el nivel de los niños en lectura comprensiva y en aritmética y matemática. Eso es lo que hay que hacer fundamentalmente. Lo otro viene en lengua española, escritura, ortografía. Eso es lo que te va a dar una base. Yo estaba viendo en un programa que hice el lunes, con un especialista en educación, los datos que dieron unas pruebas que fueron realizadas en niños de primero, segundo y tercero sobre lectura comprensiva. Oye, es una cosa terrible. Hay que hacer un esfuerzo muy grande y eso que se está haciendo de profesionalizando y mejorando el nivel de la calidad del profesorado, porque desgraciadamente hubo una época en que los estudiantes de menor nivel se iban a magisterio. Sí. Entonces hay que seguir insistiendo en un programa de muy largo plazo, porque eso no es de un gobierno, ni de 2 ni de 3, sino es un programa que es un programa nación. No, y el criterio que se está aplicando, por ejemplo, tú requieres
recursos en matemáticas, biología. No, pero que oye, tradicionalmente, yo pero- pienso que lo que hay que concentrar es en dos cosas, o en tres. Lengua española, Sí. es decir, que es la lengua que hay que hablar bien, porque es la que uno habla. Matemática. Aritmética y matemática. Más de y 20.000 lectura becas. comprensiva, Sí. ya. Que entiendan lo que están leyendo. Sí. Es que tú le des Que una enseñen a página y te pensar a la diga, ahí gente". decía tal cosa. sí. Porque a veces te lo leen y no saben Sí. qué es lo que dice. Entonces, en esas tres cosas, si tú concentras, Esa matemática. Como ese programa de becas, que indispensable. si tú, eres tú decides estudiar Mira, magisterio, y el sistema financiero, ¿cómo lo ves? El sistema Todo el financiero programa es de sano. supervisión. el sistema financiero Tú es no sano. ves como que No, hay bueno, de hecho, ahora concentración. acabamos de ver Ajá. diríamos, un síntoma de confianza de la inversión extranjera financiera en la República Dominicana con la compra del 97, creo que Sí, fue, 97%. de las acciones del Banco del Progreso Por parte de la... por parte del Scotiabank, que es el segundo banco canadiense más grande. Yo viví en Canadá y es un gran banco. Un gran banco. Un banco conservador, un banco que tiene más de 100 años en el país, está desde 1907. el Tiene banco- 111 Oye, años. Sí. A ver si yo te lo dije. Ah, pero yo no sabía que tenía tanto Oye, yo te tiempo. lo dije. Es el primer banco que El primero de que lo llegó de los que al están país. aquí vivos todavía. Porque el Royal llegó Sí, como pero 2 o 3 años después. Pero Royal se fue. Se fue. Y el sí. City unos cuantos años después también se fue, fue. Se fue, exacto. Sí. Y después vino... El City sigue. El City, El City sigue, sigue. pero solo ¿Dónde? para banca No, corporativa. hombre, banca como... Ahí en Acrópolis está el City Sí, Bank. hombre, sí, Mozart, pero es para Lo que pasa es que no tiene banca corporativa. de nada primer más. piso. Ah, No tiene. Ellos nada más es... Corporativa. Ellos trabajan con Era que trabajaba empresas. Donald. Con las grandes empresas Sí, yo del sé. país. Donaldo sé. trabajaba ahí. El sistema Aquí el estuvo sistema el financiero Bank está of America, han venido bancos de bien esos que se han regulado, ido. Bien evidentemente. regulado. Sí. Evidentemente. Los sistemas financieros, por su propia naturaleza, necesitan una supervisión reforzada y reforzada. Se está haciendo eso. Lo sobre que todo ocurrió con en la ley de República la Dominicana. Porque Sí. un elemento de crisis Ah, sí. contagia al resto. Lo que ha ocurrido Exactamente. tras la crisis de 2003. Claro, hay un proceso que se ve en otras economías de concentración, de concentración muy grande en 3 entidades financieras. Ahora mismo vamos Eso a decía tener 4. Carlos Cuello decía eso. El Banco de concentración. Reserva, el Banco Popular, Popular, BH de el León. BH de León y ahora el Escocia el Escocia. Progreso. Sí, pero que eso es para proteger a todo el sistema. Cuando tú Pero concentras en cuatro esa grandes la concentración cosa. tan alta a veces no es muy buena. Es bueno tener un poco diversificado el sistema. Porque compiten 4, compiten. Por Sí, servicio. ellos compiten, pero los otros son Pero muy representan el pequeños. 80%, ¿verdad? Más. Más del 80%. Más del ¿Sabe 80% de los activos. de del los sistema. activos. Tú sabes que ayer, dentro de esa situación del sistema financiero, ponían de resalto el superintendente de banco y el administrador del Banco Agrícola, un evento que hay que celebrarlo. Sí, señor. La banca privada no participaba en préstamos a la agropecuaria. No lo hacía. Y ya lo está haciendo. ¿Sabe cuánto se han prestado en los últimos 43.000 millones? Entre Banco Agrícola y banca privada, 43.000 millones al Eso sector lo presta un agropecuario. banco en una feria de vehículos. Pero aquí no se prestaba Qué nada. barbaridad, ¿eh? Aquí no se prestaba nada. No diga tanto. Al sector agropecuario no llegaba nada. No, No querían. No quería. Y estaba el lo mito rechazaban. de que solo dejaba pérdida. Por eso eran los garroteros, estaban en el campo, Instalado. comprando la cosecha en flor Sí. y abusando de los campesinos. Para mí, la naturaleza del sector agropecuario y la alta vulnerabilidad que tiene a fenómenos climáticos. Mira ahora la sequía que hay. Una sequía en tiempo de lluvia, porque estamos en la época ciclónica. Sí. Eso es una cosa increíble. climático. Eso es el cambio señales de- Es climático. una realidad el cambio climático. El cambio compadre. climático. Y la Florida llena de agua. Es decir, yo que, por ejemplo, conozco el caso de Francia, porque vivía allá y tiene un sector agrícola potente, poderoso. Es decir, es un país que tú vas en avión 1 hora y media volando sí, y es sí. todo sembrado que está. Ay, sí, yo vi. Tú lo has visto eso, una yo lo cosa vi. increíble. Una cosa, a mí me Impresionante. entusiasmó muchísimo. Sí, sí, un país Yo soy agrícola y precioso. pecuario. Entonces, en gran parte, la garantía del Estado al sector agropecuario, en el caso francés, ahora
parte de la Unión Europea y que lo están desmontando por las tendencias estas neoliberales. Pero yo pienso que en el caso de un país como la República Dominicana, un país mediano, pequeño, una isla o una parte de una isla, con valles muy fértiles, por un lado, la agricultura debe ser protegida al extremo, como hace Japón. Como hace Japón. Señores, Japón, busquemos el ejemplo de Japón. Estoy de acuerdo con eso. Japón, su arroz es japonés. No importa que los Estados El Unidos... que lleve una libra en una maleta de arroz. Preso. Es preso que va del aeropuerto Julio, para pero la en el caso... Una libra. Julio, en el caso dominicano hay situaciones que pienso que, como estamos hablando de... Yo por Mañana- eso, perdón, sí. Héctor, soy partidario de que la República Dominicana revise todos los acuerdos comerciales en el sector agropecuario. Sí. Con los Estados Unidos, con Centroamérica, con la Unión Europea, que revisemos y Porque protejamos lo esencial. Sí. Porque nosotros no tenemos por qué proteger la producción, qué sé yo, de... No quiero decir ningún producto en particular, para que no se ofenda. no se ofenda. Pero hay algunos que no son tan importantes, pero lo que es arroz, lo que es habichuela, Estrategia. lo que es Carne. carne de pollo. las proteínas Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. proteínas animales, Sí. la pesca, Seguridad Sí, que aquí alimentaria. está todavía muy en pañales. Está la pesca. rezagado, sí. Necesitamos promulgar una cultura de pesca y de consumo de Come pesca. la Sí. habichuela ahí también. Ahí la No habichuela. Aquí, fue la Julio. segunda que dije. Julio, hay otro... Fue la segunda y las grasas. Y las las grasas. grasas. Dios mío. Seguridad Y las alimentaria. grasas. Y lógicamente, mira. todo lo dependiente de la leche. Yo lo que no entiendo, Leche y derivados. lo que yo no entiendo es esta obsesión que hay en este país con el ajo. No lo ¿Por qué? entiendo. No, Producimos el 10% del ajo que se consume. Sí. Pero encuentran una cosita de ajo en una madera. ¡Contrabando! Bueno, mira, ¿Cuál es yo... el problema con el No, ajo? pero el nivel de información, mira, Julio, el nivel de información que tienen. Cuesta 4 granos. Julio, Explícame eso tú. Julio, antes de que te... parece el de Santiago? ¡Droga! Señores, ¿Es verdad? oigan, para que Es no verdad. no se Al pase el ministro tiempo. del Interior. Él es ministro. No, El hermano del ministro del Mira, Interior. hay un punto interesante, hermano. Julio, entonces, como mañana es 16 de agosto, que es ocasión para dar información de qué ha pasado. Tú sabes que el 27 el presidente hace un informe de rendición de No, cuentas. el Sin 27, embargo, mañana no. Oye, Mañana una nada de cosa, eso. espérate. Nada de eso. Espérate. Nada de eso. Escúchame, mañana es el aniversario Sí, de pero que restauración. no hay rendición de Perdón, cuentas. escúchenme, Pero vamos él a es lo que habla, escucharnos. él es lo que habla. Vamos a escucharnos. Si no nos escuchamos, no nos vamos a entender. Lo que quiero decir que mañana, ocasión del aniversario de la restauración de la República, siempre se pasa revista a lo que ha estado pasando. Aquí, en el sector agropecuario, por ejemplo, hay cómo ha aumentado la producción, cómo están hoy los productores del sector. Los que han hecho inversiones están logrando beneficios. Pero hay cómo se han combinado la apertura de más créditos y la expansión también del seguro agropecuario. Eso ha sido muy, muy determinante para estos resultados que nosotros estamos Esa viendo. es la protección que yo digo del Sí, Estado. exactamente. Eso es una de los Sí. componentes. Que los bancos privados puedan incursionar con una garantía estatal, total o parcial, de los créditos que ellos, Sí. Julio, ponen, ¿no? Es muy bueno tu mensaje, pero se agotó el tiempo. Así que nosotros regresamos en una nueva... Una próxima ocasión. Después una del 16 de próxima agosto. ocasión. Bye bye. Mañana ustedes vienen. Nos Bye, vemos. nos Bye, vemos, bye. bye. Bye, Nos vemos en una bye, próxima bye. ocasión. Mañana vienen. Bye, bye.